Muy buenas mis amigos, mis hermanos, bendiciones. Bienvenido una vez más a su canal Palabra de Vida en la Crisis, con otro tema interesante del estudio de la Biblia a través del folleto de Escuela Sabática. Estamos estudiando el libro de Salmos y dentro del libro de Salmos hemos estado analizando algunos temas muy interesantes y como que a la medida que vamos avanzando, como que van creciendo, es la dinámica de la interés de estos temas. Así que de manera especial te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en tu canal Palabras de Vida en la Crisis. Aquí estamos para iniciar el estudio del tema Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes de abrir la palabra de Dios, tenemos que encomendarnos en sus manos para que Él nos dirija. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Pedimos la dirección y la bendición de tu Santo Espíritu. Guárdanos, oh Señor, de decir y hacer cualquier cosa que te ofenda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el libro de Lucas, antes de leer el texto de memoria, en el libro de Lucas, al final ya del libro, Jesús dijo algo. El versículo 44, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante que en el libro del mismo Señor Jesucristo se refirió al libro de los salmos cuando se especificaba acerca de su venida, su primera venida aquí a la tierra. Por lo tanto, bendito el que viene en el nombre del Señor es una lección que nos anima de algún modo a entrar en la dinámica del reconocimiento de Jesús en su primera venida. Así que vamos a ver el texto de memoria para esta semana. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmo 118, 22 y 23. Toda la liturgia hebrea se basaba en esta promesa especial de la primera venida de Cristo. Tanto así que todas las expectativas y el ánimo que había era que cuando apareciera este Mesías, pues Israel iba a terminar, por así decir, ya su sufrimiento, su dolor, su esclavitud y todo lo que esto implicaba. Por tanto, todas las profecías que hablaban de ese Mesías se estudiaban con diligencia, de manera que muchas veces hasta llegaban al punto de ser malinterpretadas. Tanto así que en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es muy interesante que a pesar de estar analizando, de ver la liturgia y todo esto, Israel no pudo captar la idea clara de lo que la palabra de Dios enseñaba en cuanto a la primera venida de Cristo Jesús aquí a la tierra. Por lo tanto, este bendito que viene en el nombre del Señor
no se pudo, vamos a decir, descifrar de manera correcta las señales que anunciaban su venida aquí a esta tierra por primera vez. Y los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De diversa manera, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Ahora la pregunta es, ¿por qué si todo esto estaba en el orden que Dios quería? ¿Por qué los suyos no pudieron recibirlo? Pues tristemente las expectativas humanas interfirieron con el claro mensaje de la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar muy bien a nosotros hoy día. De hecho, es posible que la historia en la mayoría de nosotros se repita. Porque las expectativas muchas veces que nosotros nos creamos, nos formamos a partir de lo que no está escrito, o a veces de lo que ni siquiera Dios ha dicho en cuanto a Cristo, pues es lo que muchas veces nosotros nos construimos para tener en nuestro criterio una experiencia menos sacrificada, menos abnegada. De hecho, el vuelco que le dieron los judíos a las profecías del Mesías era que este Mesías, con lo que venía a terminar, no era con una relación con el pecado, no con una conexión con el pecado, no con una esclavitud del pecado, sino con un asunto meramente terrenal, meramente temporal, no algo eterno, no algo imperecedero. Por lo tanto, la visión de las cosas terrenales le impidió a ellos ver las cosas eternas y espirituales que Dios estaba transmitiendo a través de toda la liturgia del santuario, donde se mostraba lo que iba a enseñar esto. Por lo tanto, nosotros también, al estudiar este tema en el libro de Salmos, lo que debemos es aprender de manera directa, es que los mismos errores que cometieron los antiguos en cuanto a la percepción de la venida de Jesús no nos acontezca a nosotros. ¿Para qué? ¿Y cómo evitamos eso? Dando una buena interpretación a la palabra de Dios. Lección del domingo: el pastor divino y abnegado. Salmo 23, Salmo 28, Salmo 80, Salmo 78 y Salmo 79 y 100 describen a Cristo Jesús no como el traumaturgo o como este libertador tipo Carlomagno, tipo Julio César, o cualquiera de estos libertadores que mostraron en algún momento un poderío militar incomparable en este mundo, o en su momento la experiencia del mismo rey David, que con su espada, su valentía, su arrojo, pudo colocar a Israel sobre la cima de las naciones del mundo. Mayormente cuando eso estaba en la mente de los doctores de la ley, de la multitud en sentido general, pues hasta los mismos discípulos fueron afectados con esta percepción de la venida de Jesús. No pudieron ver al pastor divino y abnegado. La abnegación es un término que prácticamente muy pocos conocen en el sentido práctico de la palabra. Porque ¿qué implica ser abnegado? Abnegado es negarse a lo positivo mío para que otro sea beneficiado con eso. Ejemplo, el libro de Filipenses dice que Cristo se despojó y se hizo hombre. El misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. O sea, dejó su postura de Dios, dejó su omnisapiencia, dejó su omnipotencia, dejó su omnipresencia para hacerse uno como nosotros. O sea, lo bueno de Él, lo supremo de Él, lo apartó para hacerse uno como yo, para participar de lo mismo que yo, para poder ayudarme. Eso es lo que significa ser abnegado. Ahora, un pastor divino se refiere al cuidado, a la ternura, a la protección que le daba el pastor en su momento determinado a aquellos tiernas ovejas que estaban a su
cuidado y que hacía todo lo necesario para liberarla del mal y de lo que de algún modo podía amenazar su estabilidad. La imagen del pastor divino que conduce a José como un rebaño alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que representa a Dios como el pastor de Israel, y apela así a esta gran promesa y bendición. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo, sin embargo, únicamente Dios merece realmente este título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solamente el Señor lo merece y por eso se le llama el buen pastor. Así que, de algún modo, el Señor nos ayuda a tener una experiencia de abnegación como la de Cristo Jesús. Que no pensemos en lo nuestro necesariamente, que no actuemos por interés propio, sino que en la medida que el Señor nos permita avanzar en la experiencia espiritual, nosotros podamos construir en nosotros un carácter de verdadera abnegación. El Mesías sufriente. Lección del lunes. Salmo 22 y Salmo 118 habla de cómo se iba a tratar a Cristo en su primera venida. De hecho, Jesús lo refirió cuando fue arrestado. En el libro de Mateo, él lo especifica muy bien. Dice que todo esto ya estaba escrito acerca de él. Él lo sabía. Ahora, lo sabía porque de algún modo no podía, era como un conocimiento automático que le llegaba, no. Porque desde niño, y le invito a que en el libro Deseado a todas las gentes, lean el capítulo La niñez de Cristo, donde dice que en las piernas de María, él aprendía las escrituras. Y de algún modo, y ahí en ese capítulo habla muy bien también de que cuando él fue al templo por primera vez, ya que tenía unos 12 años, él entendió la misión que le había venido, porque el Espíritu Santo utilizó las escrituras que su madre le había enseñado en su niñez para traerle a su mente, impresionar su mente sobre lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. De modo tal que Jesús no aprendió porque era Jesús, sino porque su madre le enseñó las escrituras. Y al ella leerle las escrituras, el Espíritu Santo le iluminaba la mente en cuanto a que eso se refería específicamente a él. Y por lo tanto lo puedo entender de una manera muy clara y muy precisa. Ahora viene una pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos enseñando las escrituras? ¿Le enseñamos a ellos que el tiempo en que vivimos se aplica específicamente estas palabras a este tiempo y específicamente a ellos? Que posiblemente sea la generación que participe de las calamidades más profundas que vivirá esta tierra, de la crisis más estupenda y espectacular que va a vivir la humanidad. Ellos sean actores principales en este drama, pero si nosotros no le enseñamos muy bien, ellos podrán de algún modo entender las cosas a su manera y, qué sé yo, podrán de algún modo también cometer el mismo error de que a los suyos vino y los suyos no recibirle. Ahora bien, el Mesías sufriente, una de las características, una de las cosas, de hecho hay un salmo que los judíos no leían porque hablaba específicamente de esto. El libro de Isaías, que de algún modo explica muy bien toda la característica de este Mesías, Isaías 53, Isaías 52, y todo esto, casi prácticamente todos los salmos, el libro de Isaías, del capítulo 50 en adelante, habla de la misión sufriente del Mesías. Ahora bien, se dice la tradición que los judíos no le daban importancia a esto porque lo que ellos querían como Mesías no era un Mesías sufriente, sino un Mesías conquistador, un Mesías que colocara por debajo de sus pies a todas las naciones y que ellos fueran colocados como los reyes, como los dominadores, como los jerarcas de este mundo. Mas, sin embargo, eso no era. De hecho, la expectativa más profunda era que con la venida de Mesías se iba a terminar, vamos a decir, la historia humana, que cuando llegara el Mesías todo iba a terminar y que a ella se iba a poner fin a todas las cosas. De hecho, esa era la expectativa que se tenía,
Por lo tanto, la dinámica en la que Cristo vino, en la que el Señor quiso que el Señor se manifestara, y que de hecho todo estaba escrito en el libro de los Salmos, no le pareció a ellos que ese era el Mesías. Cristo no encajaba con la descripción, con las expectativas que ellos tenían de lo que debía ser ese Mesías. De hecho, la vida espiritual, muchas veces nosotros nos creamos expectativas de lo que debe ser la vida cristiana, cuando no necesariamente es lo que Dios ha dicho en cuanto a la experiencia que nosotros debemos tener para mostrarle al mundo lo que significa el carácter de Dios. Y es muy triste que muchas veces nuestro desengaño y nuestros desánimos vienen producto de que no hemos entendido la dinámica de una experiencia cristiana, donde el sufrimiento es parte, vamos a decirlo de este modo, normal nuestro. ¿Por qué? Porque como estamos en un mundo que no es nuestro, como estamos en un mundo al cual no le pertenecemos, como estamos en un mundo que no es nuestro hogar, como estamos en un lugar que somos peregrinos y advenedizos, es normal que el dolor y el sufrimiento sea un escalón que constantemente nosotros tendremos que subir en la escalera que lleva al reino de los cielos. Lección del martes: siempre fiel a su pacto. Quiero leer un pensamiento que dice aquí: el pacto de David contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad de su pueblo. Esto en 1 Samuel, capítulo 7, Salmos 89, 132. La permanencia del pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor, ¿no? Ahora, ¿abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta es no, porque inclusive en la genealogía de Jesús nosotros podemos ver, según la carne, que él descendía de la tribu de Judá, del linaje especialmente de David. De hecho, en el libro de Mateo, el capítulo 1, se encarga específicamente de mostrar la descendencia directa de Jesús de parte de David. O sea, y aunque en esa genealogía nosotros vemos, como acaba de mencionar el material, personas que no necesariamente anduvieron conforme al corazón de Dios todo el tiempo. Ni siquiera hubieron personas que inclusive eran necesariamente parte del pueblo de Israel, porque el Señor lo utilizó como un medio para continuar siendo fiel al pacto que él había prometido, porque Dios es fiel. El libro de Malaquías dice, quiero leer ese pensamiento que aparece en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si de algún modo estos reyes no pudieron cumplir ellos con el pacto, pero Dios sí se encargó de cumplir con él de la forma más adecuada posible. Dios es fiel. Lección del miércoles: Rey eterno de poder incomparable. Realmente el poderío y la de Dios no consiste en la capacidad de destruir, como muchas veces nos llega a la mente. El poder de Dios se magnifica en la capacidad de Dios de transformar el corazón y de hacer una criatura totalmente nueva. De hecho, esto es lo que menciona mayormente el libro de Salmos. Muestra su majestad, muestra su poder, pero no en la capacidad de Dios de destruir, sino en la capacidad de Dios de restaurar. Porque en el contexto nuestro de pecado en el que estamos, cuando pensamos en poder, pensamos en capacidad de destruir, no en capacidad de restaurar. De hecho, en todas las naciones y en las sociedades donde nosotros vivimos, cuando nosotros pensamos en poder, pensamos en alguien que domina, en alguien que controla, en alguien que subyuga, en alguien que hace las cosas como le parece por la posición y las condiciones que tiene. Mas sin embargo, en Dios no es así, porque en Cristo estaba todo el poder de la deidad obrando. Mas sin embargo, nunca utilizó ese poder para destruir, para degradar, ni para subyugar. Mas sin embargo, este poder Cristo lo utilizó para solamente libertar,
transformar y elevar a la humanidad. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros, por así decir, con el poder y la capacidad que tenemos? ¿Lo utilizamos en favor del prójimo o lo utilizamos para beneficiarnos nosotros mismos y perjudicar al prójimo? Pues Dios a esto nos pedirá cuenta. Mas sin embargo, el Rey eterno de poder incomparable está a nuestro lado y siempre será fiel a su pacto y siempre estará allí para, como el pastor usaba su vara para protegernos, siempre estará allí. Así que quiero leer este pensamiento que aparece en la lección del miércoles, que dice: una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa al advenimiento en Daniel 7, que muestra que después de que se dé el juicio en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, cuyo reino es el reino eterno. Gracias a la cruz, la promesa del reino está totalmente asegurada. Lección del jueves: sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Este tema de Melquisedec siempre ha sido un tema muy estudiado y discutido por todos los eruditos de la iglesia, porque lo interesante es que de Melquisedec ni se conoce cronología, ni se conoce nada de su origen, ni tampoco su final. Muestra a un sacerdote como que aparece de manera providencial y de un modo sale, y que se muestra inclusive fuera hasta del orden judaico, porque Melquisedec es antes de Israel y ya se mostraba como sacerdote. Entonces el Señor muestra esta figura de Melquisedec haciéndola como un paralelo al de Cristo, de que Cristo, como es Dios, no tiene origen ni tiene final, ¿no? Y quiero leer este pensamiento ya para ir terminando. Dice: al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y los reyes humanos. Por lo tanto, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos, y por eso puede interceder por su pueblo y salvarlo por siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa del Salmo 2 de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y confianza absoluta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que durante esta semana su bendición esté contigo. Terminamos con una oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, ante ti estamos porque te necesitamos. Porque somos criaturas falibles, mortales, perecederas, oh Señor. Y solo la eternidad puede ser en nosotros si tú estás con nosotros. Te imploramos, por favor, que durante esta semana nos guíe, nos acompañe, nos dé fuerzas, nos anime, Señor, a continuar esa experiencia hermosa contigo y sobre todo en una obediencia fiel a tu palabra. Ya que vivimos los últimos días de esta tierra, que nuestros nombres aún permanezcan en el libro de la vida y nos guarden, Señor, de caer en el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.